soy cirujano cardiovascular, jefe de dos servicios de cirugía cardiovascular, staff de un tercero. Soy el presidente y uno de los fundadores de la Fundación Cardiovascular del Hospital San Juan de Dios. He tenido múltiples premios, he estado en muchos congresos nacionales e internacionales. Pero bueno, esto quizás que le estoy mostrando es el resultado final de una vida que me llevó a ser esto que soy. Así que mi charla tiene un título que significa una charla en 3D. Recuerden esto, quiero que recuerden esta fórmula. E es igual a 3D. Entonces, en el transcurso de la charla iremos viendo por qué. Quiero comentarles que vengo de una familia muy humilde. Hice mis estudios primarios y cuando llegó el momento de hacer mis estudios secundarios, fui becado por el Rotary para poder hacerlos. Pero pude hacer hasta tercer año nada más en forma convencional. A partir del tercer año tuve que pasarme a la noche porque tenía que trabajar para poder terminar mis estudios. Obviamente, ¿qué trabajo podía tener a partir de los 15 años? Eran muy variados y normalmente eran trabajos poco convencionales. Pero he trabajado pintando casas, pintando autos, en talleres mecánicos, en carpintería, en una fundición, vendiendo libros. En fin, he hecho todo lo que estaba a mi alcance para poder costearme los estudios y terminar la escuela secundaria. Ahora bien, llegó un momento que decidí seguir con la facultad. Veo este público que hay muchos que son estudiantes, levanten la mano, por favor. ¡Wow! La mayoría. ¿Y cómo están con su carrera? ¿Están al día con las materias? A ver, la mano, los que están al día. Hay dos. Bueno, para la inmensa mayoría que no están al día, quiero decirle que no es ningún impedimento ni es algo tan grave. Les cuento que hice 2 años más de secundaria porque al pasarme la noche el plan de estudio se prolongaba. Pero eso no es nada. Cuando quise ingresar en la facultad, en esa época había un gobierno militar, el cupo de ingreso a medicina era muy complicado, entraban 230, 240 alumnos y éramos 5.000 inscriptos. Y de esos 240, había 50 lugares reservados para alumnos egresados de colegios nacionales, 50 para egresados de colegios militares. Entonces éramos 5.000 para tratar de ubicarnos en esas 150 vacantes. Como era lógico, hice mi primer curso de ingreso y no entré. Hago un segundo curso de ingreso al año siguiente, y mientras tanto seguí trabajando. Tampoco entré. Hice un tercer curso de ingreso. Tampoco entré. No eran malas mis notas, tenía 9 y pico de promedio, pero éramos muchos. En ese momento era tal mi enojo que traté de llegar hasta el rector de la universidad y hablé con él. Y le expliqué, mire, si yo aprobé todas las materias, ¿por qué no puedo entrar? Me dice, no, quédate tranquilo. Vos ya diste 3 veces bien, así que la próxima vez no tenés que rendir examen de ingreso ni nada, entrás directamente en la facultad. Bárbaro. Y así hice. La 4ª vez que me presenté, entré, junto con 5.000 personas más. ¿Por qué? Claro, fue la época y se terminó ese ingreso bloqueado. Entramos todos. Imagínense, era realmente complejo. Ver un preparado de anatomía era con una larga vista para poderlo ver. Y lo más complicado de esto, ¿qué era? No solamente la cantidad de gente que éramos, sino para los que no teníamos muchos recursos, el material de lectura era difícil conseguir. La única forma era mediante la biblioteca, pero éramos tantos que no había tantos libros para todos los que queríamos, los necesitábamos. ¿Qué sucedió? Bueno, que
el momento que tenía libre, tratar de la biblioteca y copiarlo. Así es como me copié el Testú. Son 4 tomos. Lo fui copiando y haciendo los dibujitos. Realmente era sacrificado, pero era maravilloso lo que sabía de anatomía, les puedo asegurar. Y así fue. Doy mi primer examen, que fue anatomía. Me saqué un 1. ¿Sí? Había dado el teórico, bárbaro, 9. Doy el práctico, en ese momento era un profesor que era muy complicado, tenía fama de desaprobar a todo el mundo, y sí me hizo una sola pregunta y no supe bien qué decirle, y bueno, me puso un 1. A veces uno se pone a pensar, ¿esto es para mí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy insistiendo en algo que evidentemente me parecía que no era. Pero bueno, tenía que insistir. ¿Por qué? Porque esta condición de que yo les hablo no es que yo sea una excepción. La gran mayoría de la gente hace mucho sacrificio para estudiar. Uno y su familia. Porque hay que privarse de muchas cosas para que uno pueda estudiar. O sea que esto es muy común inclusive en nuestro país es muy común. ¿Por qué? Porque somos un país que está hecho a base de inmigrantes, gente que ha venido de otros países, corridos por la guerra, por la miseria, y venían a este país y trataban que sus hijos estudiaran. Por eso es la famosa frase de mi hijo el doctor. Ahora bien, tardé muchos años en darme cuenta qué había sucedido. ¿Por qué si tanto me había costado llegar, cómo es que había llegado? Es fácil. Después me di cuenta. Me di cuenta que siempre había querido ser lo que soy. Entonces, creo que ahí entra en juego la fórmula que les decía recién. E igual a 3D. La Facultad de Illinois dice que E es éxito. Y las 3D son, primero, tener un sueño, o sea, un deseo. Segundo, tener determinación para llevarlo adelante. Y la tercera D es la disciplina para poder hacerlo. Si juntamos estas 3D, que es más o menos lo que hice yo inconscientemente porque realmente no lo sabía, uno puede llegar a concretar su sueño. Christopher Reeve, no sé si se acuerdan, el actor que hacía Superman, que falleció después de un accidente, quedó cuadrapléjico, decía que uno, cuando tiene un sueño, primero parece imposible, después parece poco probable, pero cuando le suma la determinación, realmente el sueño es inevitable que no se produzca. Lo mismo dice Coelho. Coelho dice, miren, ustedes tienen que seguir adelante con un sueño, porque el único enemigo que pueden tener es ustedes mismos. ¿De qué manera? Con el miedo a fracasar. No duden de ustedes, duden de quien quieran, pero nunca duden de uno mismo. Y así fue como tendría infinidad de anécdotas para contarles, pero como todas las situaciones de mi vida me fueron llevando a ser lo que soy. Por ahí sin proponérmelo, solamente tenía el deseo, el sueño de serlo. Y todo se confluía en ello. Por ejemplo, recuerdo que cuando tendría 18, 19 años, yo ya quería ser médico, la mamá de una amiga me dice, José, ¿vos querés ser médico? ¿Te interesaría ver una cirugía? Sí, me encantaría. Y ella era asistente social en el Hospital de Niños de La Plata. Entonces un día me dice, mira, ¿podés venir a ver una cirugía? Y ese día fui. Me hicieron pasar a quirófano, me paré en la cabecera y ahí vi mi primer cirugía. Era una cirugía a corazón abierto de un bebé de meses. Realmente quedé fascinado.
El jefe del servicio en ese momento me dice, mirá, vení las veces que quieras. Bueno, se hundió con su palabra, porque a partir de ese momento me tenía parado en la cabecera en todas las intervenciones, a tal punto que un día me dicen, mirá, ya que venís todos los días, tratá de tener una participación, y ahí me enseñaron a hacer lo que se llama circulación extracorpórea, que gracias a eso, y creo que Miguel está por la sala, y es una total coincidencia que sí sea, que fue una de las personas que me enseñó a hacerlo, gracias a eso fue que después pude ingresar al hospital donde estuve por más de 27 años, el Hospital San Juan de Dios de la Plata. Ahí encontré un montón de gente que me ayudó, entré como enfermero, así que las enfermeras me ayudaban, me cubrían, para que yo pudiera seguir estudiando, para que yo leyera, ellas hacían, recorrían los pacientes, tomaban los signos vitales, hacían todo ello. Un poco más adelante los mismos médicos, los cirujanos del servicio me ayudaron a aprender a querer al hospital, a querer a los pacientes, a respetarlos. Me enseñaron medicina. Fíjense cómo la vida me iba llevando. Llegó un momento que me faltaban 2 años para recibirme. Y no podía seguir cursando, porque las cursadas eran 1 de la mañana, 4 de la tarde. Entonces decidí pasarme a la noche como enfermero para poder terminar las cursadas durante el día. Entonces había un cirujano, que éramos conocidos, amigos. Me dice, mirá, José, no vas a poder. Dice, si vos durante el día cursás y a la noche trabajás, no vas a poder rendir materias. Hagamos una cosa, me dice. Yo te voy a prestar el equivalente a tu sueldo mensual por estos 2 años. Una vez que te recibas, si podés, me lo devolvés. Por supuesto, le dije que no, por supuesto, todo se fue orientando para que yo pudiera seguir. Y esto, no nombré a nadie hoy, pero sí quisiera nombrar a este cirujano porque hoy hace 7 días que falleció. Fue el doctor Sebastián Rosa y le debo mucho a él. Bueno, así fue como se fue dando todo para que yo pudiera seguir adelante. Otra frase de Coelho dice que cuando uno realmente quiere algo, parecería que todo el universo conspira para que eso suceda. El otro día me mandaron una notita en Facebook que había una anécdota muy linda que me gustaría transmitírselas. Dice que iban los empleados de una empresa, cuando entraban y en la entrada de la empresa, en el lobby, había un cartel que decía: ha fallecido la persona que impedía su crecimiento en esta empresa. Están invitados al velatorio que se realizará a tal hora en tal lugar. Bueno, por supuesto, todos los empleados estaban muy intrigados. ¿Quién era? ¿Qué jefe era el que estaba ahí? Entonces, fueron todos al velatorio y hicieron una fila y uno a uno iban pasando, miraban, tragaban saliva y se quedaban pensando. En el ataúd no había nadie, había simplemente un espejo y una nota abajo que decía: esta es la persona que impide su crecimiento dentro de la empresa, usted mismo. Uno cuando quiere lograr algo no depende de que una persona, un amigo cambie, su pareja cambie, el jefe cambie, el profesor cambie. Creo que el cambio tiene que ser de uno, porque somos los responsables de nuestra vida. Y aunque ustedes no lo crean, la fórmula de 3D va a ocurrir.